mis clases en línea y empiezo a sentir ansiedad. No he aprendido nada desde que todo comenzó. Decenas de PDFs por leer, tareas por cumplir. Mis maestros, lejos de enseñar, son solo máquinas de tareas, Rick. ¡Ayúdame! Tranquilo, escúchame y no entres en pánico, Morty. Entra a las inescrutables clases de Danny el Doctor. Es el único doctor en toda la galaxia y dimensiones que conozco que te puede ayudar a sacar buenas notas, Morty. Ve a él y aprende todo lo que puedas. Danny el Doctor es el mejor, no lo olvides. Las inescrutables clases de Danny el Doctor con Danny el Doctor. No lo olvides, Morty. Suscríbete, da like y activa la campanita y comparte. Listo, vamos a empezar entonces ahora a los sentidos, ¿sale? Los que faltan, los sentidos químicos, que son, obviamente por eso son químicos, y muchos de ustedes lo encontraron precisamente en inclusive los encuentran juntos en su libro. No sé si les pasó a encontrarlo juntos. Es muy poquita información. Hubo quien me preguntaba sobre índices ¿cómo era? Índices de gusto, umbral del gusto, umbral gustativo y cosas así que ya son muy muy específicas. Entonces le comentaba a esta persona que en realidad no se ven ese tipo de cosas. Ya nunca jamás las vuelven a ver. Por eso acuérdense que mis clases son sin paja, la verdad. Como decía en mis primeros videos, que para ustedes son los últimos, sin tanta mamada, ¿ok? Entonces, la verdad es que luego se revuelven y no saben ni siquiera por dónde empezar cuando van a estudiar un tema. Y más cuando leen, por ejemplo, de Guyton o de Gannon, que son temas muy, ¿cómo te digo? Como muy llenos de paja. Y ahorita, pues, mi labor siempre ha sido extraer esa información para ustedes, ¿ok? Por eso les voy a presentar lo que sí se les va a quedar para toda su vida, lo más interesante, lo más importante, y acuérdense que si tienen dudas o preguntas, me las pueden hacer a la hora que sean, ¿ok? Bueno, entonces empezamos hoy con los sentidos químicos. Por eso son químicos, porque detectan sustancias químicas fuera de, ¿ok? A estos tenemos al gusto y al olfato. Son interesantes porque ahorita vamos a ver en qué pueden funcionar. Vamos a empezar por el gusto, ¿sí? Formado por 10.000 bulbos gustativos, que no son otra cosa más que los corpúsculos ovoides que miden aproximadamente entre 50 y 70 micrómetros y que pueden encontrarse de diferentes tipos, ¿sí? Morfológicamente hablando, que son basales, obscuras, claras e intermedias. Eso, pues son sensaciones o son rapidez, ahorita lo vamos a ver cuando veamos el bulbo como tal. Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, esto es una lengua, ¿ok? Estamos viendo aquí la lengua. Uno de los motivos de consulta más fastidiosos que hay es que de repente llegan las pacientes y se detectan precisamente las papilas gustativas. Las ven ustedes cuando sacan la lengua y se ven en el espejo, pueden verse esas papilas gustativas que son unas pequeñas bolitas. Y la gente va con ustedes prácticamente a decirles que traen unas bolas en la garganta, ¿no? Y entonces no saben diferenciar exactamente entre lo que está pasando, que es una forma estructural de su lengua, y otra que sea alguna patología. Si ustedes ponen mucha atención y sacan muy bien la lengua y se ven en el espejo, se alcanzan a ver estas papilas gustativas que les estoy comentando, ¿ok? Entonces nada más es para que veamos aquí rápidamente cómo funciona esta posición anatómica del nervio glosofaringio, que están acomodados detrás de la lengua, ¿sí? Esta sería la punta de la lengua, y de aquí todo esto que está inervado, estamos viendo al nervio de la cuerda del tímpano, y automáticamente también empezamos a ver las diferentes posiciones,
¿sí? De los bulbos. Tenemos circunvaladas que se encuentran en la parte posterior, ¿sí? Y luego tenemos por los costados que tenemos a las foliadas, ¿sí? Que si se fijan están así como en estos pequeños poros, porque esto sería el poro como tal, y aquí se encuentran estos bulbos, que son estos puntitos moraditos de aquí, y luego tenemos a las fungiformes, que son estas partes de aquí, que corresponden más a la punta, ¿ok? De esto se corresponde o tiene que ver con el sentido o con lo que vamos a probar. Aquí, ¿quién conoce al quinto sabor? Bueno, existen, como les digo, el sabor dulce, el sabor amargo y obviamente el salado y el agrio. ¿Quién conoce? Estos son los 4 que hemos visto en en la prepa, en la primaria, etcétera, etcétera. Pero ¿quién conoce al quinto sabor? El que es sabroso. ¿Y por qué es sabroso? ¿A qué se debe que sea sabroso? Hay una molécula muy específica, el glutamato, muy bien. Ahora, ¿sabían ustedes? A ver, ya saben que soy medio troll de repente, entonces quiero preguntarles algo. Si yo les digo que existe la enfermedad, así como tal, enfermedad del restaurante chino, ¿me creerían o no me creerían? La enfermedad del restaurante chino es aquella en donde se va a presentar el paciente con vómitos exagerados, con diarreas increíblemente fuertes, como si fuera una gastroenteritis muy fuerte. Inclusive pueden salir manchas en la piel, pueden salir así como un tipo de alergia, ¿sí? En donde se va a ver afectado prácticamente todo el sistema inmunológico, ¿ok? Básicamente es una alergia, una reacción adversa. ¿A qué? ¿A qué se está llevando a cabo? Efectivamente, al glutamato. Los chinos tienen esa facilidad de que le pongan mucho glutamato a sus comidas para que sepa rico, ¿sí? O sea, ese tipo de sabor es muy penetrante, sobre todo cuando van y comen a un restaurante chino, porque ellos colocan este glutamato. Entonces la gente a veces es alérgica, no sabe que es alérgica al glutamato y se presenta precisamente en este tipo de patologías, ¿ok? Por eso es importante saber que cuando ustedes comen el glutamato, o sea, lo están comiendo en la comida básicamente, por ejemplo, por decir un ejemplo, la comida china, efectivamente va a haber ese sabor así como que, qué rico, está muy sabroso, ¿ok? Pero básicamente es por el glutamato y básicamente se detecta más en la carne. Bueno, entonces aquí, como les digo, existen receptores para el sodio, para el potasio, el cloro, la adenosina, la iosina, el sabor dulce, el amargo y los hidrogeniones. Entonces, por ejemplo, tenemos al agrio, que se produce por la presencia de hidrogeniones, el salado por las sales ionizadas, principalmente el sodio, el dulce por presencia de un sinnúmero de sustancias, entre las que destacan obviamente los azúcares y los alcoholes, como la sacarosa, la fructosa, la maltosa, etcétera, etcétera, y los licores, obviamente. Tenemos el amargo, varias sustancias orgánicas tienen la característica de contener nitrógeno o ser alcaloides, y una ventajota de que nosotros detectamos el amargo es porque el amargo nos ayuda a detectar toxinas que son directamente dañosas para nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces eso también es importante porque podemos ayudarnos como defensa, nos pueden ayudar también a aventar esto, ¿no? Por ejemplo, ustedes comen algo que no les parece bueno, por ejemplo, un trago de leche podrida, de esas que cuando le dan la leche y se les queda así la nata y sienten el grumo pasar por su lengua y que es asquerosamente feo. Luego, ¿qué hacen? Escupen, ¿no? Vomitan o tratan de aventar lo que probaron. Por lo mismo, porque por ejemplo ahí ya trae muchas sustancias tóxicas que pueden ocasionar algún daño directo en su cuerpo, en su sistema, y por eso lo desechan rápidamente como por reflejo, ¿ok? Entonces este tipo de cosas nos ayuda también a saber cómo nos va a defender nuestro cuerpo de ciertas toxinas, ¿sabes? Hay otras como los caballitos, ¿no? Que te los avientan y pero esas son otras cosas, ¿ok? Eso es diferente. Bueno,
Aquí tenemos entonces a los botones gustativos, como les digo, células claras, células oscuras, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que vean aquí es, bueno, aquí se ve un poquito borroso, pero son los poros, obviamente, el poro, las microvellosidades que van a estar ahí atacando y que son las que perciben más que nada. Y luego tenemos el epitelio escamoso estratificado que se encuentra pues cubriendo el porcentaje de la lengua, y por obviamente las fibras nerviosas, que son estos como audífonos que vemos aquí, que son obviamente las fibras nerviosas que ya captan al estímulo, ¿ok? Entonces, por aquí estamos probando, toda esta área es la luz, obviamente lo que estamos probando, aquí llegan las moléculas y automáticamente se meten por este conducto para ser procesadas, y que este procesamiento nos ayude a definir qué es lo que estamos probando, si es el sabor umami, si es el sabor ácido, si es lo que sea que estemos viendo, ¿ok? Y entonces aquí ya nos va a mandar la fibra nerviosa, obviamente nos va a mandar directamente la información necesaria para saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos comiendo y procesándolo. La distribución de los sabores tienen localizaciones específicas, normalmente se encuentran difundidas en toda la lengua, pero con mayor importancia donde estamos viendo aquí. Los sabores tienen localizaciones específicas, en donde por ejemplo tenemos predominancia dulce y salado en la punta de la lengua, como vemos aquí, dulce y salado en la punta de la lengua, ¿sí? Mientras que el amargo se sitúa en la parte posterior, en esta parte que vemos aquí de color verde, y el agrio en las porciones laterales de la lengua, normalmente, ¿sí? Así es como más o menos nosotros percibimos estas sensaciones o estos sabores, ¿sale? Los estímulos de la parte anterior de la lengua se dirigen al nervio lingual, como ya les había dicho, y aquí lo tenemos en este dibujito que no pude encontrar una resolución mejor. Tenemos aquí, por ejemplo, la lengua está inervada, ¿ok? Como podemos ver, acuérdense que son neuronas de primer orden, y luego tenemos, aquí se termina la sinapsis, y luego tenemos las de segundo orden que llegan desde el núcleo del fascículo solitario, que estamos hablando del tronco encefálico, que es esta parte de aquí, y luego llegan las de segundo orden hasta este punto que es el núcleo posteromedial ventral del tálamo. Y de aquí las de tercer orden, o sea, la conexión final, es donde llega a la corteza gustativa de la ínsula anterior, ¿ok? Del opérculo frontal, que es esta partecita de aquí, donde nosotros ya detectamos cuáles son los sabores, ¿ok? Por eso aquí tenemos que el nervio facial y el tracto solitario, para llegar al tronco encefálico, como ya les dije, llegar aquí al tronco encefálico, que es lo que les he estado diciendo, y todas las neuronas gustativas llegan al núcleo ventral posteromedial del tálamo, que es esta parte de aquí, que ya las de tercer orden sería rápidamente llegar aquí, a la corteza gustativa, ¿sabes? Eso sería lo más importante de este pequeño dibujo. Nada más saber pues por dónde va a viajar, pero normalmente esto ya no lo vuelven a revisar en ninguna clase ni nada, ¿ok? Básicamente nada más es para que lo tengan la vía bien específica. Ahora sí, esto sí es un poquito más interesante. Aquí tenemos los diferentes sabores: salado, ácido, dulce y umami, ahorita vamos a ver, y el amargo. El salado, por obvias razones, estamos hablando de sal, ¿sí? Por eso es sal de salado, ¿ok? Entonces, por obvias razones vamos a captar sodio. Y entonces, aquí sí se va a captar el sodio. Esta es la molécula, ¿cómo se llama? El poro gustativo, ya un poquito más bonito. Y entonces tenemos estas microvellosidades que ya les había presentado. Y entonces, acuérdense que por aquí va pasando el sabor salado. Llega aquí el sabor salado, se clava en su receptor específico. Y obviamente esta posición de sal va a ocasionar una despolarización en toda la célula, ¿ok? En toda la célula gustativa. Esta despolarización hace que se haga un poquito más positiva la célula y por eso se empieza a despolarizar, ¿sí? Y automáticamente, al hacer esto, se abren los canales de calcio. Al abrirse los canales de calcio, se mete el calcio obviamente a la célula. Y acuérdense que el calcio siempre el calcio va a ayudar
a liberar los neurotransmisores. Por eso, acuérdense que el calcio presente ayuda a empujar a estos neurotransmisores para que la neurona sensorial se estimule, la neurona sensorial específica, y diga y detecte que prácticamente estamos detectando el salado, ¿ok? Acuérdense que muchas veces la sal de nuestra mesa, pues es básicamente el cloruro de sodio, que es el cloro y el sodio, ¿sale? El cloro y el sodio vienen pegaditos únicamente con la sensibilidad o con la facilidad de que pase más rápido todavía a estos canales de aquí, ¿ok? A estos canales de sodio. El cloro definitivamente pasa, no necesita un receptor, el cloro pasa directamente, porque el cloro es muy querido por todos y entonces no necesita más que ser cotransportado, ¿ok? Nada más pasa pegadito con el puro sodio. Hasta aquí todo bien, ¿eh? Está muy fácil. Ahora, si nos fijamos, estamos hablando para el ácido, estamos hablando de hidrogeniones. Acuérdense que nuestro estómago tiene bastantes hidrogeniones, por eso crea un medio ácido. ¿Se acuerdan del pH? Pues el pH baja por debajo de 7.35, que es de 7.35 a 7.45. Si se va por arriba de 7.45 es alcalosis. Si se baja por debajo de 7.35 es acidosis, ácido, ¿ok? Entonces, pues imaginemos entonces que el hidrogenión va a entrar otra vez igual que el sodio por estos poros, y automáticamente va a despolarizar a la célula, igual que acá que en el sodio, ¿sí? Pero acá en este sodio se despolariza por el sodio, como les estoy diciendo, y acá se está despolarizando por los hidrogeniones, que de todas formas tienen una carga positiva los hidrogeniones, por eso esta pequeña crucecita positiva aquí, ¿ok? Entonces, al hacer la entrada de hidrogeniones, obviamente también se está haciendo positivo aquí el interior, y por lo tanto, técnicamente se está saliendo el potasio, ¿sí? Porque estamos hablando de una despolarización. Al ocurrir una despolarización, pues empieza a acumular también mucho hidrogenión y ocurre exactamente lo mismo. La célula finalmente detecta que se está despolarizando y se abren los canales de calcio, y automáticamente el calcio va a ayudar a liberar este neurotransmisor y que la neurona sensorial sea estimulada y que capte la información también para que se vaya directamente a donde ya les había comentado. El dulce y el umami se van a ver muy parecidos, funcionan por medio de receptores 7 transmembranal, los receptores 7G, que ya les había dicho, ya les había enseñado esa clasecita. Aquí viene los receptores 7G, acuérdense que estamos hablando de segundos mensajeros. Entonces tenemos aquí a los azúcares, por ejemplo, cualquiera, acuérdense, fructosa, maltosa o lo que sea. Entonces se puede meter, se capta también igual su propio receptor de azúcares, se mete, se activa la proteína G, y acuérdense que la proteína G constaba ¿cómo se llama? De los complejos alfa, beta y gamma. No sé si se acuerdan. Si no se acuerdan, ahí está mi video donde explico esas partes específicamente. Total, lo que hace es activar al segundo mensajero, como se ve aquí, ¿sí? Y acuérdense, miren, aquí hay un triangulito negro que a forma de esquema se activa y se va a pegar con otro triangulito amarillo, que es el segundo mensajero. Y entonces automáticamente este segundo mensajero lo que va a hacer es cerrar los canales de potasio. Si se cierran los canales de potasio, entonces se empieza a despolarizar otra vez la célula, ¿ok? Igual que en el salado y que en el ácido. Y entonces, al cerrarse los canales de potasio, pues están abiertos los de sodio, obviamente, y ayuda a la despolarización, que van a ayudar definitivamente a liberar el neurotransmisor y que finalmente la neurona sensorial se vea estimulada otra vez. Lo mismo pasa en el amargo, nada más que en el amargo, acuérdense, aquí conocen una bebida alcohólica que se llama el vodka tonic, por ejemplo. El vodka tonic tiene un agua que es como una agüita mineral que se llama agua quina. No sé si la han visto o la han probado. El agua quina es una agüita como el agua, como el Topo Chico que les estoy diciendo, pero el agua quina es un agua específicamente
que si ustedes la prueban es como un agua mineral, pero es un agua mineral amargosa, sabe amarga, porque tiene altas concentraciones de esta molécula que se llama quinina, ¿ok? La quinina funciona también como un tipo de analgésico, que de hecho la quinina tiene también actividad desinflamante en la corteza de los árboles de donde se extrae, por ejemplo, la aspirina, ¿ok? Entonces la aspirina tiene también este tipo de quininas, ¿ok? Por eso si se disuelve una aspirina en su boca, pues obviamente les va a saber bien fea, bien amargosa, porque tiene también cantidades altas de quinina. Y la quinina, que es la sustancia que nos hace detectar el amargo, entonces hace que se tiene aquí su captación también y funciona exactamente igual aquí que como en el dulce y el umami, por medio de proteínas G, activan su segundo mensajero y aquí se libera el calcio a partir del retículo endoplásmico. O sea, el segundo mensajero lo que hace es activar al retículo endoplásmico y entonces va a ayudar a proteger, a extraer moléculas de calcio, ¿sí? Del mismo retículo endoplásmico y entonces se empieza a ver una cascada también de calcio que va a ayudar finalmente a liberar el neurotransmisor y que por obviamente la neurona sensorial se va a ver estimulada. ¿Sí queda claro? El día que ustedes vean una agua tónica o un vodka tonic y que les den el agüita tónica que les estoy diciendo, pues al reverso donde está la información nutrimental, se van a dar cuenta que ahí, justamente ahí, dice el contenido de quinina, que es la que les estoy comentando. Por eso el vodka tonic se llama vodka tonic porque es agua tónica, ¿ok? La que está usando. O es conocida esa agua tónica como agua quina, ¿sabes? Por eso es quina por quinina. Bueno, esto nada más fue un deleite de clases de cómo tomar el vodka tonic. Es muy rico para que lo prueben. Bueno, entonces tenemos ahora al olfato. El olfato en seres humanos es un sentido muy poco desarrollado, sobre todo si nos comparamos, por ejemplo, con un sabueso. Un sabueso, pues, puede oler 10,000 veces más o más, ¿no? Inclusive, que nosotros, detectar un aroma en específico. La membrana olfativa, órgano específico de las aferencias olfativas, acuérdense que aferencias es cuando la A es de entra, ¿ok? Cuando entra el estímulo olfativo, se halla en la parte superior de las fosas nasales. Entonces tenemos aquí al olfato, tenemos la nariz, tenemos este dientecito nada más para que entendamos la forma de cómo estamos acomodando. Entonces, este puntito o este señalador, imaginemos que es una molécula odorante, ¿sí? O sea, una molécula que produce un olor. Y entonces llega, nosotros la respiramos, obviamente, y se va a clavar directamente en el bulbo olfatorio, ¿sí? Al momento del bulbo olfatorio, acuérdense que esta molécula que les estoy diciendo que es odorante, necesita disolverse con la mucosa, ¿ok? Necesita llegar aquí y disolverse aquí, que si lo ampliamos, obviamente, esta parte de aquí sería esta parte de aquí, la cavidad nasal. Y entonces tenemos a estos cilios. Estos cilios nos va a permitir disolver estas moléculas odorantes y que, ya que está disuelta, pase por estas moléculas o por estas neuronas, que si se fijan son neuronas bipolares. ¿Por qué bipolares? Porque ya lo vimos en nuestras primeras clases de fisiología y sabemos que una neurona bipolar tiene dos polos, ¿cierto? Entonces, aquí llega la neurona, la captación, y entonces automáticamente va a viajar el estímulo y va a llegar a este punto de aquí que se conocen como glomérulos, ¿sí? Los glomérulos van a hacer una sinapsis precisamente con las células en penacho y con las células mitrales, ¿sí? Y automáticamente de aquí van a pasar directamente, bueno, también existen estas que son las interneuronas, que ayudan a mantener una concordancia o una comunicación entre glomérulos para que después ya pase el estímulo y ya se vaya diferenciado. Ok, ahora les pregunto, si yo les cierro los ojos a todos ustedes y me tiro un pedo, van a saber que huele a pedo, ¿cierto? Pero si ustedes les cierro los ojos y les preparo
un huevito con salchicha, van a saber que estoy preparando un huevito con salchicha porque lo están oliendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros nos diferenciemos este tipo de olores? Que yo sepa diferenciar entre un olor a pedo y un olor a huevito con salchicha, por ejemplo. Bueno, si se fijan aquí, hay colores, ¿no? Por ejemplo, hay azul, hay verde, hay amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. Son neuronas olfativas, que son neuronas receptoras olfatorias, que son las que nos ayudan básicamente a definir y a saber precisamente cuál es el olor que estamos captando, ¿ok? Por ejemplo, nosotros nos estamos acostumbrando, nuestro sistema desde toda la vida, a captar estos aromas, y es lo que hace la diferencia entre captar uno o captar otro olor, ¿ok? Por eso, cuando, por ejemplo, que estamos oliendo el huevito con salchicha, obviamente se van a activar las verdes, por ejemplo, nada más es un ejemplo. Y entonces las verdes van a ir directamente a un glomérulo. Y este glomérulo en específico sabe perfectamente que el huevito con salchicha huele así. ¿Sí queda claro? Entonces tenemos receptores para pedos, receptores para axilas, receptores para el olorcito ese desagradable que huele atrás de las orejas, ¿sí? O receptores a perfume, o receptores, etcétera, 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 a flores, o a lo que sea, ¿sí? Entonces cada uno de estos glomérulos son lo que nos diferencia para saber qué estamos oliendo o qué no estamos oliendo. Hay gente entrenada precisamente para hacer este tipo de olfacción, donde nosotros podemos captar diferentes aromas. Por ejemplo, hay bastantes, tengo 2 amigos que son químicos, y estos amigos lo que hacen es tener especialistas precisamente en extractos. Por ejemplo, mi amigo hace extractos de la lima, ¿no? Y entonces, cuando genera el extracto de lima, pues lleva un catador específico o potencial que le ayude a captar precisamente que sí son partículas de lima específicamente, ¿sí? Y ayuda a, obviamente, a discriminar los otros olores que pueden funcionar. Lo mismo pasa con alguien que cata los vinos. Si se fijan en la catación del vino, primero se huele porque empezamos a saber qué tipo de aromas son. Y obviamente entre más entrenado tengas estos bulbos, pues más fácil van a captar estos aromas. ¿Sí queda claro esta explicación de cómo es que funcionan los aromas? Y obviamente un perro sabueso pues tiene mucho más definido todo esto, estos glomérulos, porque pueden captar inclusive mayores cantidades de olores. Ahora, los mecanismos olfatorios también van a funcionar directamente como la proteína 7 transmembranal. Llega la proteína odorante, ¿sí? o la molécula odorante, la que causa el olor, se va a unir a su receptor, obviamente, específico. Como ya les dije, imaginemos que aquí está la molécula de pedo, y entonces llega y se va a captar aquí. Al captarse, obviamente, tenemos al complejo de proteína G, que ya les he dicho, y cuando llega este estímulo, lo que está haciendo es que se separan, obviamente, la gamma y la beta se separan del alfa, y alfa va directamente, como ya les he dicho, a la adenilato ciclasa, una enzima que se encuentra básicamente fuera, ¿sí? O que se encuentra separada de todo este pedazo de acá que vemos de la proteína G. Entonces la proteína alfa llega, se pega a la adenilato ciclasa y va a generar una actividad por medio del ATP, o sea, va a agarrar una molécula de ATP que anda ahí nadando por aquí por el citoplasma, capta una molécula de ATP y forma el adenilato ciclasa al AMP cíclico. Y el AMP cíclico lo que va a hacer es que, miren, aquí, antes de que llegue la molécula, se encuentra cerrado el canal de sodio y de calcio. Automáticamente lo que hace, una vez que se activa la adenilato ciclasa que agarra el ATP que forma el AMP cíclico, el AMP cíclico va a viajar directamente a este canal de sodio y de calcio, y automáticamente se abre para que el sodio y el calcio entren y ayuden a despolarizar a la membrana y que se lleve a cabo esta sinapsis, porque se está despolarizando, acuérdense, a estas células, a estas neuronas, pues a estas interneuronas, a la célula mitral, las células en penacho, para que viaje el estímulo automáticamente. Se los pongo así de rápido y de sencillo, porque
esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Esto ya se los había explicado, inclusive hasta con estas bolitas animadas y todo eso. Si tienen dudas o preguntas, pueden pasarse también al video donde explico específicamente esto para que ya quede claro, ¿sale? Bueno, luego tenemos a la vía olfatoria, que esta está constituida por el primer par craneal, que es obviamente el nervio olfatorio, y este nervio conduce a las señales del bulbo olfativo, que se sitúa por encima de la lámina cribosa que tenemos aquí, ¿sí? Llega el estímulo y va a llegar al bulbo olfatorio, que es donde ya les he dicho, donde están los bulbos olfatorios, donde están las células mitrales, las células en penacho. Llegan, viajan y van a irse directamente a el área olfatoria medial, que es la que se encuentra en esta parte. Constituye el sistema nervioso olfativo arcaico, mientras que el área olfativa lateral, que es a donde va después, al área olfativa lateral, el estímulo, que es esta parte de aquí que vemos en pantalla, corresponde al sistema olfativo antiguo y nuevo, ¿ok? Entonces el arcaico se va a ver por núcleos septales y el nuevo por la corteza piriforme y los núcleos amigdalinos. Y básicamente es todo lo que deben de saber sobre el olfato, ¿sí? Me refiero a las vías olfatorias. Luego tenemos las sensaciones olfatorias primarias, que existen por lo menos 100 sensaciones olfativas primarias, ¿ok? El olfato puede percibir, olores agradables y desagradables, e incluso, acuérdense también, remembranzas, ¿sí? Pueden oler algo que les recuerde a su infancia, por ejemplo, y que sepan que, ay, esto me olía como cuando mi mamá me preparaba tal o cual comida, ¿cierto? O también estímulos sexuales, eso también queda claro mencionarlo. Se necesita una pequeña cantidad de estimulantes para desencadenar una sensación olorosa, que sería el umbral del olor, básicamente. Y un aumento en la cantidad, pues desencadena entonces ahora sí una potente estimulación, que sería el índice necesario para alcanzar a oler una partícula en específico, ¿ok? Entonces así básicamente. Hay pedos que se pueden echar, bajitos y leves, que no se alcanzan a oler y que dicen, ay, no me van a oler. Pero hay otros que definitivamente desencadenan precisamente una potente estimulación, ¿sabes? Lo digo con pedos para que se acuerden, porque si digo perfume de rosas, ¿eso qué? Y creo que por mi parte es todo por el día de hoy. No lo olvides, Morty, suscríbete, da like y activa la campanita y comparte. Ubalubadubdub.